Hola, muy buenas noches. En este momento vamos a iniciar con la palabra de Dios. Mi nombre es Juan Antonio, soy oaxaqueño, por cierto. Pues me da mucho gusto de platicar, de compartir un poquito de la palabra de Dios, así como viene escrito en el libro de la vida. Me gustaría leer el capítulo 19 de Proverbios, que es libro de sabiduría. Entonces dice la palabra de Dios así: mejor es el pobre que camina en integridad que el que perverso labios y fatúa. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La riqueza trae muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor de generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más su amigo se alejará de él, buscará la palabra y no la hallará, dice la palabra del Señor. El que posea entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre al hijo necio, y gotera continúan las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, Mas de Jehová la mujer prudente, la pureza, hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere el escarnecedor, y el simple se hallará avisado. Y corrigiendo el entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que te hacen divigar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicio para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios, dice la palabra del Señor.
qué hermosa la palabra de Dios. Hay buen consejo en las Escrituras, en el libro de Proverbios, Señor. Y hermanos, cristianos o no cristianos, algunos que no son cristianos, pero tienen Biblia en su hogar, en su casa, léanlo. Yo invito a que lean ustedes, porque cuando no sabemos la mayor parte de la Biblia, pues muchas veces muy fácil nos equivocamos, hablamos mentira, nos engañamos, pero aquí Dios nos habla, que hablemos bien, que hablemos con autoridad, hablemos de manera perfecta, que ya dejemos de hablar mentiras o engaño, porque eso nos lleva en la perdición de nuestras vidas. Amigos, en esta tarde pues yo le animo, si tú tienes la Biblia en tu casa, pues léalo. Mira qué bonito viene la palabra de Dios, nos da consejo, nos da sabiduría. Hay que pedir sabiduría al Señor y el Señor puede dar mucho más de lo que uno piensa. Y pues en este momento yo quiero hacer una oración a mis hermanos, los que ya conocen la Escritura, la palabra de Dios, pero muchas veces nos podemos a veces nos descuidamos de cómo hablar. Pero es cuando estemos solos, donde hay un montón de gente que no conocen la palabra de Dios, empiezan a hablar a su manera, y a veces cuando damos cuenta ya también podemos a hablar mal, pero rápidamente nos acordamos que Dios es tan misericordioso que puede perdonar tanto vida de uno como la vida de las personas. Por eso en este momento yo te pido a Dios, quiero hacer una oración para que Dios perdona a esos hombres, aún ya son cristianos o que ya saben la palabra de Dios y todavía viven con mentira. Algunos viven con doble vida, pues es la mentira más grande que tiene su familia. Gracias, Padre, en este momento, Señor. Te pido que tú los perdonas, Señor, a todas esas personas que muchas veces han equivocado en tu palabra, en su vida, Padre. Te pido, Dios, que tú me perdonas, mi vida también, porque a veces nos equivocamos, Señor, de una u otra forma. A veces, Señor, a veces ni siquiera nos damos cuenta, nos equivocamos, Señor. Pero Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de amor, Señor, que tú sigas, Señor, dando la oportunidad de cada día podemos entender más de tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Muchas gracias, Padre, en este momento. Pues doy gracias a Dios por el bien. Es por el bien de uno mismo, al estudiar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, porque ciertamente a veces nos equivocamos. Yo personalmente, pues yo no estudié mucho, apenas terminé sexto grado de primaria, pero con eso me puedo a leer un poquito. Pero a los que tienen los que estudiaron más, son personas que pueden entender más, mucho más, hablar mucho más mejor de la palabra del Señor. Y así pueden entender, a explicar, compartir la palabra en el Señor. Por eso te doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de mi familia. Yo por mi parte pues vi muchas cosas buenas. Dios nos ha bendecido, nos ha dado la oportunidad de seguir adelante con el negocio que tengo. Pues me voy dando cuenta porque a veces vendo vehículos, pues a veces los carros que vienen con su manual, ahí en la cajuela que he encontrado, pues le digo, pues así es la vida del hombre. La Biblia es el manual de nuestras vidas. Tenemos que leerlo, tenemos que estudiarla. Así viene la Biblia, la palabra de Dios. Pues en este momento te doy gracias. Y eso es todo. Con Dios. Amén.